Estamos con el presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte, en su primera visita al Observador TV. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá. Bienvenido, Uriarte. Usted anunció hace algunas semanas que Tabaré Vázquez va a asistir a este Congreso de la Federación Rural en Artigas, que es el próximo sábado, aparte en el marco del centenario de la Federación. ¿Está confirmada la presencia del presidente? Sí, él nos la confirmó cuando, junto con otras cámaras, visitamos la residencia de Suárez. Ya lo habíamos invitado y él nos aseguró que nos iba a estar acompañando en el Congreso. Digo, siempre hay cosas de fuerza mayor que lo pueden evitar, pero hasta ahora, va a ir. En principio está yendo. ¿Qué significa la presencia de un mandatario en el Congreso de la Federación? Es difícil de describirlo, pero es mucho más que la presencia, que no es menor. Y no es menor cuando se realiza en Artigas, la capital más alejada de Montevideo, en el marco del centenario de una institución que representa al sector agropecuario. Y para nosotros no es la primera señal que el presidente nos ha dado. Cuando hicimos las series de entrevistas con los presidenciables antes de las elecciones, fue el primero en contestar y fue uno de los que fue más preparados a la Federación Rural. Así que son señales muy fuertes que las recogemos con todo el respeto y con todo el optimismo que eso genera para poder trabajar en conjunto. ¿Qué le van a plantear al presidente ahí en el norte del país? No son instancias de planteo al presidente. Yo creo que esto lo que significa más es justamente eso, es ir a un lugar tan dejado de lado, porque desgraciadamente es así, por su lejanía, es una sociedad muy aislada. Además, de Uruguay. Hace 25 años que no van a Artigas, ¿no? Con el Congreso. Hace 25 años que el Congreso no va a Artigas, y eso se obedece un poco también a la estrategia que la Federación en los últimos años ha tenido de llegar a todos los rincones, turnándonos norte-sur, este-oeste, pero llegando a todos los rincones donde nos inviten, ¿no? Porque esto surge de una invitación. Pero retornándole al presidente, creo que es un apoyo a todo este trabajo, a todo este trabajo que engloba gremialismo, pero engloba a los productores y a la familia rural, ¿no? Ahora, usted dice que no se aprovecha esto para hacerle planteos, pero a ver, va Vázquez hasta allá. Uno se imagina que, no digo una batería de reclamos, pero si está el presidente, vamos a pedirle lo que necesitamos. No, obviamente el Congreso es justamente la caja de resonancia mayor que dispone. Son unas pocas instancias que el sector tiene para hacer sus planteos, y en el Congreso se van a hacer. No se lo vamos a hacer al presidente porque el presidente va a abrir el Congreso. Tenemos previsto que entregue unos premios a escuelas en base a un concurso que organizamos todos los congresos, pero después se va a tener que retirar. Básicamente porque obviamente irá en avión y el aeropuerto de Artigas no tiene luces. Entonces tiene que retirar antes. Nosotros con que haga acto de presencia, en la apertura, nos alcanza en la apertura, y después obviamente nuestros planteos le van a llegar a todo el gobierno y a todo el país, ¿no? ¿En qué se va a centrar este Congreso de la Federación Rural en los 100 años? Bueno, tiene dos planteos fuerza. Primero, hay dos instancias que el Congreso siempre tiene. Una interna, que es el viernes, donde con todas las federadas que componen la Federación, que son unas 50, se trabajan todos los temas que se han planteado para hacer ese planteo final. Y después, en el marco del Congreso, que es el sábado 30, hay los temas que son más importantes y con un enfoque regional a la zona, se tratan el día sábado. Y hay dos temas que son vitales. El primero es el compromiso con el medio ambiente que tiene la Federación Rural y lo reafirma a través del tratamiento del tema el agua, un recurso que todos debemos cuidar y que lo vamos a tratar por la mañana. Y por la tarde el tema central va a ser situaciones y perspectivas para el sector agropecuario ante un nuevo escenario. Un nuevo escenario de precios, un nuevo gobierno, y todo exacerbado por una situación climática que ha enfatizado todos estos problemas. Y lo vamos a hacer con un enfoque ganadero, ovino y bovino, y arrocero, que son los rubros principales de esa región. No porque otros rubros no sean importantes para la Federación Rural. ¿Preocupa el tema de la distribución de ingresos de los diferentes rubros del sector agropecuario? A ver, ¿en qué sentido? Obviamente hay, si lo analizamos por sectores y principalmente en la ganadería, la distribución o la transferencia de los precios que se logran con las exportaciones en el Uruguay,
Lo que le llega al productor sí preocupa. Preocupa porque entendemos que desde el 2013 ha habido un cambio en la estrategia de la industria, sobre todo, que hace que la mayor parte de lo que ingresa al país en concepto de precio esté quedando en la cadena industrial y no llegue al productor. Y las señales que recibe el productor no están aliadas a los objetivos que el país tiene que tener. A ver, el país hoy está capacitado, de acuerdo a las inversiones que entre todos los uruguayos hemos contribuido a través de las exoneraciones impositivas, a faenar 60.000 cabezas por semana. Sin embargo, faenamos entre 40 y 45.000 promedio porque a la industria es razonable faenar a eso. Y eso no le conviene al país. Si el país faenara 60.000, podríamos faenar en vez de 2 millones y pocos de animales, 3 millones de animales al año, lo que serían 1.000 millones de ingresos adicionales, ingresos genuinos al Uruguay. A una cadena que es la que más repercute en toda la sociedad. Por cada dólar que genera la cadena se generan 6 a nivel de la cadena. Y por eso que es tan importante este concepto y esto que usted se acaba de referir, es un tema que no solo compete al sector ganadero, sino que compete a todo el país. ¿Cómo empezó el vínculo con este gobierno de Vázquez, el que arrancó el 1 de marzo? Y comenzó, como le decía, muy bien porque nos sorprendió la rapidez con la cual aceptó nuestra invitación. Si hacemos memoria, antes de las elecciones el doctor Tabaré Vázquez no concurría a entrevistas donde hubiera más de un candidato o a entrevistas que pudieran identificar a algún gremio. Y creo que a partir de la visita a la Federación Rural cambió. Y después tuvimos incluso un encuentro con las cámaras empresariales en el marco del Prado, después de haberlo negado anteriormente. Y cuando concurrió a la Federación Rural a escuchar los planteos, lo que preocupaban al sector, lo hizo muy preparado, lo hizo con gente, entre otros hoy el canciller, el que era el presidente de INAC, el que es hoy también un asesor de él, en su momento fue director de trabajo. Y fue con todo lo que la Federación Rural había producido y contestación para todo. Es decir, nos demostró real preocupación y hoy lo sigue haciendo. ¿Son señales distintas a las que daba Mujica cuando era presidente? Son señales distintas. No podríamos catalogar que las de Mujica eran peores o mejores, pero son señales distintas, eso sí. Y en eso nos llena de entusiasmo, incluso señales que no solo son referidos al sector agropecuario. Señales como la rapidez con la cual formó su gabinete, la importancia que le da a las relaciones internacionales y a los tratados comerciales, que en el gobierno sí de Mujica medio nos quedamos para atrás. Esto lo puso como prioridad, incluso una de las razones por las cuales se esgrimió en su momento la denominación o la nominación de Denis Noboa como canciller radicaba en eso, en el conocimiento del sector y la posibilidad de poder incidir políticamente en tratados comerciales, y además lo está haciendo ahora, ¿no? Su reciente visita a Brasil obedece a tratar de apurar una posible negociación extrarregional con la Unión Europea, o sea, y ya nos anunció que va a hacer lo mismo con India, con China, con Japón. Por eso realmente las señales que estamos teniendo nos llenan de optimismo. La relación de la Federación Rural con Mujica no fue buena, ¿verdad? No fue buena, sí. ¿Sí? No tengo nada para reclamarle a Mujica, todo lo contrario. Todo lo contrario, es una persona, si querés la diferencia a nivel de comparar personalidades, Mujica obviamente conoce más el sector. Lo conoce de adentro, ¿no? Fue ministro de Ganadería, claro. Es una persona que ha recorrido el campo, ha estado en varios congresos también, no como va Tabaré ahora, ¿no? Ha estado caída de repente, pero tuvimos, yo creo que con la personalidad fue muy receptivo, nos recibió siempre también, no tenemos, con Mujica no tenemos nada para decir. Pero ustedes mostraron disconformidad. Yo recuerdo que Miguel Sanguinetti, entonces presidente de la Federación Rural, dijo que había grandes esperanzas de que Mujica lograra hacer de Uruguay un país realmente productivo, pero que ha hecho todo lo contrario, y aseguró Sanguinetti que el gobierno se ensañó con el campo. Claro, ahí ya no nos referimos a Mujica, capaz que en el gobierno de Mujica... Pero las decisiones las tomaba el presidente Mujica. Sí, a veces, o sea, no lo personifico en él, obviamente es el responsable final, en eso sí estamos de acuerdo.
pero a veces sabíamos que había cosas que se decidían en las cuales él no participaba. Creo que esas declaraciones se refieren cuando discutíamos el tema del ISIR, que después terminó en el patrimonio. Y bueno, obviamente son decisiones que nosotros tampoco compartimos. ¿Pero realmente el gobierno anterior fue un poder ejecutivo que se ensañó con el campo? No sé si esa es la palabra, pero sí ensañarse es muy fuerte, ¿no? Yo respeto lo que dicen otros, además no me acuerdo, yo era el vicepresidente de él, pero no, creo que es muy fuerte ensañarse. Sí que se lo cargó y hay cosas para corregir porque están mal, como es eso, el impuesto al patrimonio es un error. Ustedes se opusieron a aquel impuesto a la tierra o impuesto al campo, ¿no? Pero a ver, desde los sectores de la población que no eran los rurales se decía, a ver, el campo es de los sectores que más ha crecido en los últimos años. ¿No es lógico que pague más en una época de bonanza y por eso Mujica creó ese impuesto? Sí, lo que no es lógico es que no se digan cosas reales, o sea, que pague lo que tiene que pagar como pagan todos, ¿no? El sector pasó de pagar 150 millones de dólares a comienzos de la década esta a 350 en forma directa, más del doble, más del doble. Se han puesto, hoy hay 4 impuestos ciegos que graban a la tierra más allá de le vaya bien o le vaya mal. Y esos son tipos de impuestos que en la reforma del 2007 se dejaron porque eran justamente no apropiados para el bien del país y se han reinstalado. Tenemos 4, el último es el impuesto primario. Creemos que lo malo de esto es la imagen que se le vende a la población que tiene poco conocimiento de campo y cuando se usa con rédito electoral, cuando se usa porque es muy rentable pegarle al campo. Y esa figura de oligarcas y terratenientes que no aportan y pagan menos al sector es una figura que no existe más. La inmensa mayoría de los productores no encajan dentro de esa descripción. Para que tengas una idea, el 30% de los productores ganaderos somos arrendatarios, no tenemos 1 hectárea de campo. Casi el 90% tienen menos de 1000 hectáreas de campo. 90%. El 50% de los lecheros son también arrendatarios. Es decir, acá hay una cantidad de gente que cada vez son menores y que estamos de acuerdo que quien más tiene que pagar y más tiene que ser solidario. Todas esas cosas estamos de acuerdo. Pero no se puede generalizar. Es un gran error y es una gran irresponsabilidad cuando se utiliza de esa forma en un país agropecuario del cual todos nos deberíamos sentir orgullosos, castigarlo o crear una imagen de que no es solidario con la sociedad. Nada más lejos de la realidad. ¿Y cómo está el campo en la actualidad? ¿Cómo es la situación del agro? El agro ha pasado por una etapa que ni el más optimista de los que tenemos hoy 50 años y más lo hubiéramos soñado. Jamás pensamos que iba a haber una recuperación de precios como la que hubo. Y ha crecido y se han dado transformaciones muy importantes en los últimos años, tanto productivas como de inversión. Y sin decir que estamos en una crisis, porque realmente no lo estamos, los momentos que nos esperan son más complicados. Y acá el desafío es para todos, porque el potencial de crecimiento es muy importante aún en Uruguay. Yo recién te hacía mención de si pasamos de 2 millones de faena a 3 millones de faena, son 1000 millones de dólares más para todos los uruguayos, de ingresos genuinos. O sea, el Uruguay tiene potencial para crecer y debería crecer desde el punto de vista agropecuario. Ha tenido, a la misma vez que crecían los precios, ha tenido una escalada muy importante y casi paralela y en algunos casos superior en los costos de producción. Y mientras los precios pagaban todo, bien, hoy los precios bajaron. Hoy tenemos una baja muy importante en la soja, que pasó a ser de la nada a uno de los rubros más importantes. La lechería también tiene una baja muy importante en los precios internacionales. Y si bien la carne no pasa lo mismo, a los productores la baja es la misma. A los productores la baja que estamos percibiendo es la misma que tienen los agricultores y que tienen los lecheros. Es decir, estamos en un momento complicado que entre todos debemos reorganizarnos y sobre todo las transferencias de ineficiencias y costos de otras partes de la economía que antes los podía sobrellevar el sector, hoy se le hacen una carga pesada.
Me refiero a los costos de los combustibles, me refiero a las tarifas de UTE, por ejemplo. Todo esto quiere decir que la bonanza ya pasó. Sí, sí, indudablemente seguimos teniendo, como decía, precios que permiten trabajar. Pero la bonanza que vivimos los últimos 10 años no está vista en el horizonte cercano. ¿Y cómo impacta la desaceleración de la economía? Y en el sector, yo te diría que no influye mayormente, porque nosotros somos los que generamos. Nosotros no vendemos en lo interno, sino que... Y ese es un enfoque que el Uruguay debería mantener, un enfoque exportador, y hay potencial para crecer. Para mantener quizás la actividad y la aceleración, es fundamental poder ingresar a más mercados y poder vender más. Ese es un camino. Y una de las cosas fundamentales, entendemos, es el valor del dólar, que es otra de los temas que nos ha preocupado mucho. Ya hace mucho tiempo y diferentes gobiernos han utilizado la subvaloración del dólar como manera de transferir fondos del sector exportador a otras partes de la economía, pero principalmente el Estado. Aún consideramos que sigue habiendo un retraso en la valoración del dólar con respecto a lo que sucede con nuestros socios comerciales principales. Y es necesario, fundamental ese ajuste para mantener la actividad y la competitividad. Si tenemos que esperar y hacerlo despacio para no producir un impacto en la inflación, que es posible, lo debemos hacer. Y debemos seguir por ese camino, que es el camino más rápido para mantener la competitividad. No es el único, pero es el camino más rápido que tenemos. Usted recién mencionaba algunos sectores que han caído. ¿Hay otro que corra riesgo de también entrar en una depresión? A ver, yo me refería a la soja, ¿no? La soja obviamente... Sí. Bueno, y al sector de la lechería, que no está tan cómodo. El sector de la lechería. Sí. El sector de la lechería es esperable que la recuperación de los precios se dé antes que la soja. Bien. Pero la soja, por dos años, no es esperable que tenga una recuperación. Es más, creo que estamos en un momento como de barajar y dar de vuelta. Claro. Tenemos que reacomodarnos, ganadería, forestación, lechería y agricultura, para armar otro escenario. ¿Y por ejemplo la apicultura? Y la apicultura es un tema dedicado a los pequeños productores, ¿no? Yo creo que no soy gran conocedor del tema, nos compete porque es parte de la familia rural. Y sé que están pasando por dificultades. De hecho, hoy mismo vamos a recibir a representantes de los apicultores en la Federación Rural para que nos pongan bien al tanto y ver qué posibilidades tenemos de hacer sus planteos en el próximo Congreso. Pero sí sé que están pasando por problemas. El tema de costos, el costo de vida se traslada a todos los sectores, ¿no? ¿Y ahí hay chances de que de repente haya incentivo para los productores de miel o para la apicultura? Ojalá, los vamos a escuchar y vamos a ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. El sector es un sector que es muy particular en cuanto a las características de sus productores. Y obviamente la exportación es la gran herramienta. Si tienen altos costos de producción, obviamente la exportación se les complica. Pero eso es un tema que lo voy a saber mejor hoy de tarde. ¿Cómo le está pegando la sequía al campo? Y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Estamos con el 30% del rodeo nacional afectado a la sequía. Fue una situación inesperada que nos agarra quizás con el cuerpo flojo, como decimos afuera, porque estábamos saliendo del verano, un verano llovedor, exuberante en comida, en agua, y se nos plantearon un marzo y un abril que fueron 2 eneros. Muy secos. Aparte. Muy secos en un momento justo que se precisa el agua para la llenada de granos, el agua para que nazcan los verdeos y la comida de invierno, y el agua para que crezcan las pasturas naturales para que podamos pasar el invierno. No solo no estuvieron, sino que se nos llevó todo el agua que había disponible y los verdeos no nacieron y los campos no crecieron. Hoy hay una preocupación muy grande, hoy en dar agua. En el este del país es el tema principal que sea dar agua. Y consideramos que la movida que ha tenido el Ministerio de Ganadería ha sido muy oportuna. Con la emergencia agropecuaria. Con la emergencia agropecuaria. Sospechamos que van a haber más departamentos. Si esto no cambia, no está previsto que hayan lluvias como para que lo cambien en el corto plazo. Seguramente departamentos vecinos que se van a ir sumando a la situación de emergencia. Sí, sabemos que Durazno va a ser un departamento, no va a durar mucho en que sea declarado. De emergencia, todo el litoral y el litoral oeste y norte está muy bien, eso creemos que es otra realidad, gracias a Dios.
Pero hoy estamos en plena lucha. Hoy lo que estamos tratando en primer lugar es que no se descapitalicen los productores, que no tengan que vender para enfrentar sus obligaciones y sus necesidades. Mal vender, porque alguien que va a vender un animal en esas zonas que nadie puede comprar, lo vende casi a mitad de precio de lo que venían valiendo hace 2 meses. Y muy probablemente después que llueva, después que se normalice, los valores de ese mismo animal se quintupliquen o cuadrupliquen, entonces va a perder 2 veces. Claro, sí. Por eso que el impacto se va a ver en el largo plazo. Y es una zona muy grande, ¿no? Sí, y además de la emergencia agropecuaria que ya fue declarada, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué más? Dentro de la emergencia, una de las cosas que tenemos que destacar es la flexibilidad, porque constantemente están surgiendo aspectos que son tenidos en cuenta. Y bueno, hoy lo que aún nos queda pendiente al día de hoy es todo lo que se refiere a la parte financiera, a las obligaciones, por ejemplo, estamos en pleno pago de BPS, por ejemplo. Hay obligaciones crediticias que caen en esta época y bueno, sería bueno tratar de aliviar, no digo no pagar, eso no ese es el punto, pero tratar de que todo lo que sea necesidades de caja que tengan estos productores, trasladarlos a cuando la situación se normalice y no tengan que malvender lo que tienen para poder enfrentar. Y en esto quiero hacer otra mención porque yo he escuchado que gente dice, bueno, si no ahorraron en la época de bonanza, pero generalmente se trata de productores que no pueden ahorrar. Pequeños productores. Pequeños y medianos productores que lo que producen, inclusive en la bonanza, tienen que usarlo, no ahorran. Porque hay que ver esos arrendatarios que yo te decía. Sí. Hoy tienen que hasta ahora encarar costos de arrendamiento bastante altos, los costos de producción le aumentaron. Entonces la capacidad de ahorro no ha sido mucha. Y hoy, para enfrentar todas esas obligaciones, van a tener que vender parte de lo que tienen para poder enfrentarlo. ¿Y algunos de esos productores medianos o pequeños están en serias dificultades hoy? Sí, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. O sea, sabemos casos de abortos en ganados, de que no ha habido más muertes, porque hasta ahora venimos también disfrutando de un verano. Todos estos días de calor han sido muy buenos, muy benévolos para animales que están muy débiles. Si tuviéramos una seguidilla de heladas y de frío y de temporales, son animales que no están en condiciones de poderla soportar. Todavía tenemos un par de semanas para que esa comida que está prevista en el plan de emergencia llegue. Estas 2 semanas estamos muy vulnerables a cualquier evento de esa naturaleza. ¿Y se puede calcular el número de productores rurales que la están pasando mal? Están en pleno, o sea, se están registrando, vamos a saberlo en el corto plazo, pero te puedo decir que es la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. De esa categoría de productores. Ni que hablar. Y los grandes también, porque no son considerados en los planes de emergencia, pero el productor grande padece lo mismo acá. Se queda así, tiene otros recursos. Obviamente, tiene otros recursos. También, sí. Obviamente, cuando tenés escala, tenés posibilidades de tener reservas y de comprar. Por eso hay que apoyar al más débil. Pero la situación es grave, es sumamente grave. Ahora, hay unas cifras que el ministro dice y que normalmente a veces la gente no las entiende, pero para que una pastura crezca necesita un mínimo un 30%, 40% de humedad en el suelo. Bueno, hace meses ya de que el nivel de humedad del suelo de esta zona está por abajo del 20%. Claro. Porque son suelos que no pueden retener la humedad y todo lo que llueve se va. Tiene que estar recibiendo constantemente agua. Por eso es la gravedad, ¿no? Carlos, muchas gracias por visitarnos hoy. No, por favor, agradecido soy yo y estamos a las órdenes. Que pase bien y suerte en ese congreso del fin de semana. Muchas gracias.